Aprovecho para lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política que, como lo hemos dicho muchas veces, afecta fundamentalmente al hermano pueblo de Perú. Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos. Comprendemos que esta situación los ha llevado a tomar medidas arbitrarias, como la de declarar persona non grata a nuestro embajador en Perú, que hemos estado pendientes y la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha pedido que regrese pronto y está ya por llegar a México, porque lo que más nos importa es cuidar su integridad y la de su familia. También decirles de que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces la embajada continúa en su función y seguimos pendientes de los acontecimientos en el Perú. Hoy va a informar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo hizo ayer y hoy también. Afortunadamente ya el mayor número de turistas mexicanos y de personas que visitaban Perú ya pudieron salir y se están haciendo los trámites para que puedan salir todos los mexicanos que deseen hacerlo y los que tienen trabajo, alguna actividad en Perú, familiares, pues que sepan que no están solos,
que se mantiene en la embajada y que nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que pueda suceder en el Perú. No reaccionaron igual los del gobierno del Perú con los representantes de Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos intervino de manera directa, fue al Palacio a ver a la presidenta que nombró el Congreso y nosotros solo damos a conocer en esta mañanera nuestra postura y vamos a defender siempre el derecho de asilo. Es parte de nuestra política exterior. Entonces, precisamente de expulsiones y de aplicación del artículo 33 nos va a hablar el secretario de Gobernación y vamos también a tomar medidas, pero contrarias completamente. Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer, y vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución. El caso de Perú es muy lamentable, es un país con un pueblo hermano que desde hace muchos años, cuando menos de 6 años a la fecha, han contado con 5 presidentes. Imagínense esta situación. Y se debe fundamentalmente a intereses de un grupo que domina y que no permite que el pueblo peruano, sobre todo los que viven en la sierra, participen en la vida pública y ejerzan sus derechos políticos y que haya una auténtica democracia. Entonces, es una élite, un poco lo que sucedía aquí, nada más que aquí se fingía más, había mayor simulación, pero la verdad que en México gobernaba una minoría para su beneficio. Lo hemos dicho muchas veces, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz que llevó a cabo el saqueo más grande en la historia de México. Ni siquiera, repito, durante los 3 siglos de dominación colonial saquearon a México como lo hizo la oligarquía actual en el periodo neoliberal que va de 1983 al 2018, 36 años. Entonces, esto mismo es lo que sucede en el Perú. Los pueblos buscan liberarse de esa opresión, de esas oligarquías,
participan por la vía electoral. Sin embargo, a esas oligarquías apoyadas por los grupos de intereses creados, los potentados de esos países, como sucedía en México, los medios de información, casi todos al servicio de ese régimen de saqueo y de corrupción y de injusticias, hacen muy difícil el que gobiernos surgidos de procesos democráticos populares puedan gobernar, que es el caso del Perú. Gana el presidente Castillo, les cuesta mucho a los de la llamada clase política aceptar los resultados, pero él ganó y desde que llegó empezaron a obstaculizarlo. Como no tenía su movimiento, porque fueron más que nada los ciudadanos, la gente, la que, estando harta de estas mafias de poder elitistas, dijeron: vamos a votar por un maestro, por uno nuestro. Pero pues las mafias del poder y los medios de información empezaron a obstaculizar la labor del gobierno. Llevaba, yo creo que 3 meses y ya le habían presentado en el Congreso la primera solicitud para destituirlo. El caso es que en 1 año y medio 3 juicios en el Congreso para destituirlo, y el último argumentando incapacidad moral, que aunque parezca increíble, existe el precepto como causal para destituir al presidente, porque todas estas leyes las hicieron en el periodo neoliberal que padecimos nosotros y que se padeció en toda América Latina y en el mundo, todo para tener control. Un poco lo que hicieron en México, de que llevan a cabo las llamadas reformas estructurales y empiezan a crear organismos autónomos para que en el caso de que llegara un presidente que no fuese empleado de los potentados, de los saqueadores, no pudiese hacer nada, estuviese atado. Nada más que el pueblo de México actuó con mucha visión y con mucha inteligencia y no solo votó en favor del presidente que les habla, sino votó también en favor de diputados y de senadores, y esto nos ha permitido avanzar a pesar de todos los obstáculos.
porque nuestro movimiento mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin embargo, hay reformas constitucionales que demandan de 2/3 partes de la votación en el Congreso, y como se han aliado los conservadores en un bloque para que no avance la transformación, pues se han dedicado a impedir que se reforme la Constitución, como es el caso de la reforma al INE, que era una reforma constitucional para que no costara 25,000 millones de pesos la organización de elecciones en México, porque es una vergüenza que sea nuestro país el que tenga que destinar más presupuesto para la celebración de elecciones. Y se estaba planteando que en vez de 500 diputados, pues nada más fueran 300 y que se eliminaran 200 que son llamados plurinominales, que no los elige de manera directa la gente, sino son candidatos de lista que tienen que ver con los achichincles o la gente cercana a los líderes de los partidos. Y se planteaba que en vez de que los partidos eligieran a los consejeros del INE para que no estuviesen al servicio de los partidos, sino que representaran al pueblo, que la elección fuese directa, que se le preguntara al pueblo, que el pueblo los eligiera. Pues todo eso se bloqueó y ni siquiera se enteraron los que sin conocimiento se opusieron, porque los manipularon a través de los medios de información, los engañaron, porque son muy susceptibles los conservadores de ser manipulados. No son racionales en la valoración política, social, actúan por instinto. Entonces, en el caso del Perú, pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente, que está detenido. No hay pruebas de que haya cometido un delito. No existe ningún dictamen que demuestre que tiene incapacidad moral. Entonces, se lleva a cabo una imposición, pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular.
Y yo, la verdad, lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces, ¿cómo nosotros lo decimos? Pues somos non gratos. Es muy lamentable. Lo más preocupante es la actitud represiva, el sacar al ejército a reprimir al pueblo. La gente que está defendiendo sus derechos. Ojalá y pues entren en razón los de la cúpula, los que hicieron sus enjuagues arriba, de todos los partidos, movidos por la ambición al poder, no pensando en el pueblo, no pensando en el bienestar del pueblo. Ojalá y entren en razón y busquen una salida a esa tremenda crisis política que, como ya lo dije, viene de lejos. Presidentes presos, presidentes fugados, un presidente que se suicidó. Entonces no entienden que hay una profunda crisis y cómo salir de una situación así. Pues no hay más que el método democrático. ¿Para qué estar diciendo vamos a hacer elecciones? Primero, la señora que nombran dice, voy a gobernar hasta el 26, en plena crisis. Ahora empieza el regateo de que convocamos elecciones en el 24. ¿Por qué no llaman a elecciones de inmediato y a elecciones generales para elegir al Congreso, a el nuevo presidente, y que en tanto debe de contemplar la Constitución el que haya autoridades que convoquen elecciones, un presidente interino con ese propósito? Y yo estoy seguro que de esa manera la gente va a esperar y de manera racional, democrática, se enfrenta el conflicto. Pero querer por la fuerza imponer autoridades utilizando al ejército,
Eso, lamentablemente, lo que va a generar es más sufrimiento, inestabilidad.